Hola, ¿qué tal? Desde que era estudiante de medicina, aprendí que para que una herida infectada sanara correctamente, se requiere, además de los antibióticos y de las curaciones, que la herida no sea tapada. Las heridas infectadas que se vendan retrasan el proceso de curación. Y el pecado es como una herida infectada del alma y del espíritu, que necesita del mismo tratamiento que una herida infectada de piel. No se debe de tapar, pues de lo contrario estaríamos atrasando el proceso de sanidad y más bien vamos a ir empeorando cada vez más. Lamentablemente, las formas en que lidiamos con nuestro pecado por lo general tienden más a empeorar la situación que a mejorarla. Hay tres formas inadecuadas en que nosotros tratamos nuestro pecado. Y son las tres formas a las que con mayor frecuencia recurrimos. La primera es esconder el pecado. Cuando nosotros tomamos conciencia de que hemos pecado, el instinto normal y natural es esconderlo delante de los demás. Y esto el hombre lo hace desde el inicio de la creación. Leemos en Génesis 3, del 8 al 10, y leo para ustedes el siguiente relato. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que el Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles, para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Hoy en día nosotros escondemos nuestro pecado de muy diversas formas. A veces bajo una máscara de respetabilidad, otras veces utilizando una máscara de religiosidad, pero principalmente la forma en la que nosotros tendemos a esconder nuestro pecado es detrás de una cortina de mentiras. Todos los que hemos pecado y somos conscientes de ellos, recurrimos a estas tres máscaras creyendo que nadie se dará cuenta del pecado. Sin embargo, nada está oculto debajo del sol. Y tarde o temprano ese pecado saldrá a la luz cuando ya nuestras mentiras no puedan seguir ocultándolo. Esto nos ha pasado a todos los que hemos vivido en mentiras. Y ya Jesús nos lo había advertido. Podemos encontrar este texto en Lucas 8:17, cuando Jesús nos dice claramente, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Los que hemos escondido nuestro pecado detrás de una cortina de mentiras, sabemos que para lograr sostener esa mentira inicial, es necesario seguir inventando más mentiras para justificar la primera, y eso llega a convertirlo a uno en un esclavo del pecado. Jesús nos lo dijo en Juan 8:34. Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. La mentira que nosotros construimos para tratar de ocultar ese pecado, es necesario sostenerla con más mentiras y la vida progresivamente empieza a estar encadenada a ese pecado y nos volvemos esclavos del pecado, tal como Jesús nos lo dijo. El mejor ejemplo bíblico que nos ilustra este concepto de que para sostener una mentira hay que mentir más, lo encontramos en el relato de la infidelidad del rey David, en el que para poder esconder la mentira de su pecado, de su infidelidad y del hijo que venía, tuvo que seguir inventando mentiras hasta que llegó al asesinato de Urías. Esto lo encontramos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11. La verdadera libertad nace al liberarse de las cadenas del pecado. Yo personalmente sé lo que es vivir en mentiras y también sé lo que es vivir libre de ellas. Son dos vidas, créanme, totalmente diferentes. La esclavitud a la que te somete la mentira es asfixiante, es desgastante y cada vez te va hundiendo más y más profundamente hasta que llega el momento en donde uno se encuentra totalmente atrapado y encarcelado por la mentira. Después de un tiempo uno no encuentra la forma de salirse de ahí, pues ha ido construyendo una realidad falsa para sostener esa mentira. Ese es exactamente como tener un absceso que no lo drena
y que progresivamente empieza a contaminar todo tu cuerpo hasta que te puede llegar a matar. La segunda forma de que nosotros tratamos el pecado es justificándolo. La frase "lo hice porque", esa es la forma natural en que nosotros justificamos nuestro pecado. Lo primero que hacemos cuando nuestro pecado es descubierto es justificarlo. Y por lo general somos muy hábiles buscando una multitud de razones para justificarlo. Algunas hasta muy bien fundamentadas. Pero ninguna de estas razones que podamos encontrar borrarán el pecado que hemos cometido y mucho menos evitarán las gravísimas consecuencias que el pecado trae. El pecado es pecado y no hay ninguna justificación que lo apoye. Aún peor es cuando buscamos razones para justificarnos a nosotros mismos del pecado que estamos cometiendo cuando precisamente nadie lo conoce. Eso es buscar razones para darnos una licencia para pecar. Y de esa manera alivianamos nuestra culpa y nuestra conciencia con la autojustificación. Hay un dicho popular que me hace muchísima gracia que dice que pecar es de humanos, pero echarle la culpa al otro es más humano todavía. Y esta actitud de justificarnos, echándole la culpa a los demás, es algo que nos acompaña desde que fuimos creados. Si no basta con que leamos Génesis 3 del 11 al 12 y leo para ustedes. Este es el relato de Adán cuando Dios lo confronta con su pecado. Y entonces Dios le dice a Adán: ¿quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo lo comí. Vean ustedes que cuando Dios confronta a Adán de su pecado, lo primero que hace Adán de forma natural es justificarse, primero echándole la culpa a Eva y después echándole la culpa al mismo Dios. Y eso es precisamente lo que nosotros hacemos hoy en día para justificar nuestro pecado. Generalmente tendemos a echarle la culpa a otra persona o al otro y en última instancia hasta terminamos echándole la culpa a Dios de nuestro pecado. La tercera forma en que nosotros tratamos en nuestro pecado es negando que lo que estamos haciendo sea pecado. Hoy el mundo entero ha ido transformando de manera muy solapada el concepto de pecado. Hoy en día todo es relativo, hoy en día hasta la fe es relativa. Cobijándose bajo el concepto de malentendido de libertad y de tolerancia, hemos ido aceptando actitudes que nos alejan progresivamente de Dios y que han afectado a toda la sociedad. Solo por citar algunos ejemplos, por ejemplo, la infidelidad. Hoy en día no solamente es bien vista es tener una novia y hasta muchos se enorgullecen de la infidelidad. Hoy en día el que mejor miente es el más astuto e inteligente que los demás. El que paga menos impuestos escondiéndolo bajo escudos fiscales fraudulentos son los más hábiles en el mundo de las finanzas. Las personas que abogan por el aborto bajo el lema de mi cuerpo, mi decisión, niegan que el aborto sea un crimen. Los que agreden a sus esposas niegan que esto sea pecado. Y así puedo seguir con una larga y triste lista de cosas que negamos que sean pecado. Sin embargo, quiero recordarles lo que es pecado para Dios. Lo que es pecado para Dios se reduce en 4 palabras. Es violar su ley. Y eso es lo que nos dice el apóstol Juan en su primera carta. En la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 4, nos dice Juan: todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. De esta forma, nosotros no podemos autoengañarnos. Si lo que estás haciendo está contra la ley de Dios, eso es pecado. Juan nos lo dice muy claro también en su primera carta, igual en el capítulo 3, unos versículos más adelante, del versículo 7 al 8, donde nos dice lo siguiente, Juan, y nos lo dice hoy: queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio.
Así que estas son las tres formas en que la mayoría de nosotros manejamos el pecado: escondiéndolo, justificándolo o negándolo. Hasta este momento lo que les he dado ha sido simple y sencillamente el diagnóstico del problema. Pero ahora permítame pasar y darles el tratamiento del problema. Recuerden que les dije al principio que las heridas infectadas no se deben de tapar. Entre más grande es el pecado, más grande es la cirugía que tenemos que hacer para drenarlo. Pero esa es la única forma de librarse de las cadenas del pecado. Y esta cirugía consiste en confesar el pecado y arrepentirnos. Vamos a leer primera de Juan, capítulo 1, del versículo 8 al 9, porque esto aclara lo que les acabo de decir. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En estos dos versículos, Juan nos da la receta para tratar correctamente al pecado. Y la receta consta únicamente de dos cosas. La primera, reconocer que hemos pecado. Y segunda, confesar nuestro pecado a Dios con un corazón arrepentido y una firme convicción de no pecar más. Suena sencillo. El primer paso, reconocer que hemos pecado, así suena sencillo. Sin embargo, este paso es muy difícil y conlleva una gran dosis de valentía, pues implica que tenemos que hacer introspección, reconocer qué es lo que hay mal en nuestra vida, qué es lo que nos está llevando a pecar y aceptar que lo que estamos haciendo es pecado. Este proceso de autoevaluación, por lo general, a mucha gente no le gusta, le huye, porque no le gusta verse hacia adentro, porque muchas veces lo que vemos adentro no nos gusta. Sin embargo, este ejercicio es vital. Sin este ejercicio de autoevaluación e introspección, no vamos a poder pasar a la segunda parte de la receta. Vivir una vida de libertad implica necesariamente arrepentirnos de nuestro pecado y volver nuestra mirada a Dios, pues tenemos la garantía de Dios de que nuestros pecados serán sanados, serán borrados, no existen. En el momento en que usted se los entrega a Dios, su pecado es borrado, como nos lo dice el libro de Hechos en el discurso que Pedro dio, y lo encontramos en Hechos 3:19, donde dice así: ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Y precisamente para eso vino Jesús. Jesús vino para entregarse como ofrenda perfecta ante el pecado, para entregar su vida en sacrificio perfecto por nuestros pecados y que nuestros pecados sean borrados y podamos ser justificados delante de Dios a través de la obra redentora de Jesús. Esta obra de Jesús es maravillosa e Isaías la profetizó 700 años antes de que Cristo viniera. Y lo encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 5, donde nos dice lo siguiente: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Únicamente es a través de Cristo que podemos encontrar perdón para nuestros pecados. Y al encontrar perdón en nuestros pecados, recobramos la libertad que el pecado nos había robado. Esto es un regalo inmerecido de la gracia de Dios, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Sabemos que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo que Dios nos da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Si usted está viviendo en una situación de pecado, lo que le recomiendo es: vuelva su mirada a Jesús. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda perfecta de nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. 2 Corintios 5:21. Esa es la primera parte de la receta. Hacer una autoevaluación, reconocer nuestro pecado, volver nuestra mirada a Dios. La segunda parte de la receta es igual de difícil.
Tampoco es sencilla, pues no solamente implica que reconozcamos nuestros pecados, sino que nos dice que tenemos que confesarlo. Leamos Santiago 5, versículo 16. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Hay que tener en esto, y les voy a dar un consejo, no se apresuren en confesar sus pecados a la primera persona que encuentren. Busquen a la persona idónea para hablar de su pecado. Y esta persona tiene que tener varias características. Primero, debe ser una persona que tenga una probada vida de santidad, una persona que camine de la mano de Dios, que sea consagrada al Señor. Segundo requisito de esta persona es que no lo juzgue a usted. Tercero, que sea absolutamente discreta. Tercero, que lo que haga por usted sea orar con usted y para usted, y que se comprometa en darle seguimiento en oración y acompañamiento en su situación. Una persona así nunca jamás le pedirá detalles de su pecado, pues confesar su pecado no implica que usted tenga que contar detalles de su situación. Esa es la persona a la que usted tiene que recurrir, confesar su pecado a Dios, orar para que el Señor borre su pecado, y Él es fiel y Él lo va a borrar. Su palabra no cambia, no es hombre para mentir ni para arrepentirse. Él ha dicho que si usted se arrepiente y vuelve su mirada a Cristo Jesús, su pecado será borrado. Atrévase a hacerlo. Mientras usted viva en pecado, siente y sentirá que su vida se está consumiendo por el pecado. Y esto le pasó al rey David y nos pasa a nosotros hoy. El pecado nos va consumiendo, el pecado nos va matando de a poco. Nuestro cuerpo empieza a sentir que se destruye. Y David lo escribe muy lindo en el Salmo 32, y voy a leerle dos versículos del Salmo 32, el versículo 3 y el versículo 5, porque uno es antes de arrepentirse y el 5 es después de que se arrepiente. Y vean lo que pasa. Yo lo experimenté también en carne propia. Versículo 3 dice así: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Y vean lo que dice el versículo 5. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y tú me perdonaste y toda mi culpa desapareció. Si usted está viviendo en una situación de pecado que lo está asfixiando, hoy es el momento en que lo invito a que corte esas cadenas de esclavitud que lo aprisionan al pecado. Y la forma de cortarlas es esta receta que les di. Reconozcan su pecado, pidan perdón a Dios, y Él es fiel y justo para perdonarlo a través de Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga.